Hemos consultado a gente que está muy cerca del tema de la eutanasia acá en el Ecuador. Hoy hemos invitado a Marta Cecilia Villafuerte, directora de Familia Ecuador. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bienvenida. Buenos días sobre este tema de la despenalización de la eutanasia en nuestro país. Buenos días, Fernando y Byron, y todos quienes nos acompañan en esta mañana. Realmente hablar de la eutanasia en nuestro país es algo nuevo, no se ha dado anteriormente, pero hay que conocer un poco el contexto, nuestra postura, y creo que la gran mayoría de los 18 millones de ecuatorianos es cuidar la salud de los ecuatorianos, de cada uno de ellos, desde su concepción hasta su muerte natural. Y hoy nos han involucrado, hoy en día, en un diálogo bastante delicado pero que nos toca tratarlo. Indiferente a la postura, no queremos establecer esto como una confrontación, sino más bien como un diálogo informativo. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo lo quieren hacer? Y en esta última pregunta me quisiera enfocar. Estamos frente a un nuevo y repetitivo escenario de activismo jurídico. ¿Qué ha pasado últimamente con la Corte Constitucional? En los últimos 5 años le ha importado realmente lo que diga la Constitución, ha demostrado que no necesita del Poder Ejecutivo, ha demostrado que no necesita del Poder Legislativo y ha hecho de las suyas como se le ha venido en gana. Lamentablemente el término criollo es ese. Y ahora este nuevo escenario quiere tocar un artículo muy, muy delicado para todos nosotros, que es el homicidio, el único artículo de nuestro Código Penal que tipifica el homicidio y lo condena como lo que es, un delito de arrebatarle la vida a un inocente. ¿Por qué no se ha hecho una ley aparte sobre la eutanasia? ¿Por qué no se hace otro código? ¿Por qué no se agrega? Esas son las preguntas que todavía no logran responder. ¿Por qué se están agarrando de un artículo tan delicado cuando en nuestro país ni siquiera hay la pena de muerte? Ni siquiera hay cadena perpetua a los violadores, a los abusadores sexuales. Sería interesante empezar con ese tema para proteger a todas las mujeres víctimas de abuso sexual, pero no hay en nuestro país. Y sin embargo, se quiere poner una condición al homicidio en ciertos requisitos que ya conocemos que nuestro país o nuestra Corte Constitucional, para ser específicos, es maestra para hacer y deshacer requisitos. Y esto abriría una ventana a lo que hoy está pasando en Canadá y en Holanda, donde la eutanasia es otro tratamiento médico más que se le ofrece a adolescentes de 12 y 14 años con condiciones de atención psicológica. Claro, ¿y cuál ha sido la reacción de ustedes ante el pedido que se ha realizado ante la Corte Constitucional? Porque la posición, ok, está perfecto, la situación mediática, pero ¿cuál ha sido la reacción de ustedes ante el pedido a la Corte Constitucional? Muy preocupante. Realmente, como lo hemos ratificado de manera pública, no es contra la persona que está solicitando, es contra el escenario jurídico que se le ha planteado a la Corte Constitucional. Es una trampa muy peligrosa y que nos cuesta un poco a quienes no estamos involucrados en las leyes, en la medicina, comprenderlo, pero como ciudadanos está tocando un artículo que nos protege a todos. Por lo tanto, en nuestro libre ejercicio de derecho de libertad de expresión, tenemos que levantar nuestra voz de rechazo hacia esta modalidad jurídica que se está implementando. La Corte Constitucional nos ha decepcionado año tras año y si sigue esta línea es muy probable que nos vuelva a decepcionar una vez más. ¿Existe el derecho a morir? No existe el derecho a morir. Esa es una trampa Una comunicacional falacia. que se ha perpetrado, una falacia exactamente, porque el primer derecho es la vida Ujú. y cualquier atentado contra ese derecho principal y primordial no puede considerarse derecho. Existe el derecho a la educación, por lo tanto, no puede existir el derecho al analfabetismo. Existe derecho a la seguridad, por lo tanto, no podría existir un derecho a la delincuencia, si me explico. Claro. Entonces, si existe el Analogía. derecho a la vida, no podría existir el derecho de quitar la vida. Por lo tanto, no existe el derecho a morir. Byron Galarza se incorpora al diálogo con Marta Cecilia Villafuerte, directora de la fundación que está en este momento, Familia Ecuador, dando a conocer su criterio
sobre este debate que se ha abierto en el Ecuador sobre la legalización de la eutanasia por medio de una reforma al Código Penal? Marta, decirle ahí, creo que si bien el tema ya religioso, cultural, pesa muchísimo, ¿no? O sea, si nos ponemos a hacer una analogía con lo que pasa en los países árabes musulmanes, digamos, podría ser algo similar. Porque claro, ahí también hay unas posiciones radicalísimas, ¿no? Pero el magistrado, el que está en estas instancias suprainstitucionales, ¿no? Estos juristas de la Corte Constitucional tienen que estar en desapego ideológico, religioso, de convicciones personales, porque hay una normativa. Sin embargo, hemos visto efectivamente, ¿no?, unos comportamientos, y muchos de esos jueces salen luego a defender causas, ¿no? Algo que a mí me parece antiético, pero en fin, eso es cada quien. Ecuador todavía es un país donde, aunque somos un Estado laico, la Iglesia o ciertos sectores de la sociedad conservadores que tienen una línea pues muy directamente relacionada a los principios que la Iglesia Católica, particularmente soy católico, pero eso no importa, pueden tener influencia. Entonces, ¿qué tan difícil es para un magistrado de este nivel separar esa visión personal que puede ser familiar con lo que el derecho le asiste y le obliga? Bueno, ha demostrado que no le importa que Ecuador sea un país 85% creyente, indiferente de la creencia que tenga. De ese 85%, el 75% somos católicos, me incluyo. Pero a pesar de eso, la Corte Constitucional no ha respetado las creencias o la voz a quien representa, de que somos los 18 millones de ecuatorianos. Lo hizo con el aborto, ahí no hubo creencia religiosa que pueda. Lo hizo con el matrimonio o la unión entre personas del mismo sexo, no importaron las creencias. Lo hizo al permitir que menores de edad consientan, entre comillas, relaciones sexuales con adultos. Lo hizo la Corte Constitucional, no pesaron las creencias o la moral siquiera, ni siquiera entrando en el ámbito religioso, en el ámbito moral. La Corte Constitucional ha trastocado los principios y derechos fundamentales constitucionales. Ahora, si queremos centrar ya en el ámbito religioso, basada en la pregunta que usted me realiza, se ha manifestado la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se han manifestado los grupos religiosos evangélicos, se han manifestado en cada uno de estos escenarios. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, este activismo jurídico, y ahora uno de los abogados de Paola fue juez de la Corte Constitucional, abiertamente activista. Eso nos lleva a reflexionar cuáles son los abogados que están patrocinando. Eso dice muchísimo. Si el perfil de esos abogados es de activismo, de que no tienen ningún respeto a la Constitución, de que solo le ha interesado trastocarla, pisotearla, caprichos jurídicos financiados, no sabemos por quién, y ahora en este caso tampoco sabemos quién está financiando, porque es un caso que necesita financiamiento. ¿Qué dice eso de los abogados? ¿Qué dice eso de la persona que está solicitando, que está vulnerable, que ha sido utilizada lamentablemente su causa, como se ha utilizado otras causas, manipulado y tergiversado para convertirla en una campaña política? Y en la mitad de eso está, digamos, el tema, no quiero decir político, pero siempre se meten actores que necesariamente van a tener que tomar una decisión final. ¿Por qué le digo esto? Porque la Asamblea va a tener que reformar o replantear una normativa jurídica del Código Penal, ¿no? Porque de algo saldrá la resolución de la Corte. A mí me preocupa esa instancia normativa ya regulatoria en la Asamblea, que ahí puede pasar cualquier cosa, como sucedió en lo del aborto, tal cual. Es exactamente. Y ahí les doy un ejemplo clarísimo. La Corte Constitucional dijo el mismo patrón, Uh-huh. es el mismo patrón. Dijo el artículo tal del Código Penal, vamos a ponerle una excepción. Señores de la Asamblea Nacional, hagan la ley. Perfecto. Hicieron la ley, ojo, con los requisitos que puso la misma Corte Constitucional, siguiendo las órdenes, obedeciendo a la Corte Constitucional. Y meses después, grupos antivida piden a la Corte Constitucional que quite los requisitos que ellos mismos pusieron, es decir, que se contradigan. Y lo peor de todo, la Corte Constitucional cedió. Dijo, es verdad, quitemos los requisitos y ahora no es necesario poner denuncia al violador, que siga libre en las calles rodando y abusando de más mujeres. No es necesario siquiera hacer un eco
para determinar cuántas semanas tiene esa criatura, Claro. para saber qué tipo de aborto se le va a aplicar. ¿Eso qué garantía nos da que no vayan a hacer lo mismo que la eutanasia? Ahora pueden, Ujú. dando el escenario terrible, que digan, ok, vamos a poner la excepción al artículo que penaliza el homicidio. Vamos a poner una excepción, perdón, bajo ciertos requisitos. Señores de la Asamblea Nacional, hagan la ley y va a salir la ley del homicidio consentido. Meses después, este año, finales de este año, inicio de 2025, con el nuevo gobierno que venga en el 2025, puede quitar esos requisitos y Claro. vamos a tener casos donde la eutanasia no va a ser necesaria para únicamente exclusiva para pacientes con enfermedades catastróficas o en etapa terminal. Se va a permitir que se le ofrezca a chicos de 12, 14 años, de 10 años que se quieren suicidar. Dijo, no, mejor no te tires de un puente, te pongo una inyección porque estás enfermo, no sirves para nada, es más rápido y menos gasto para el Estado. Aquí viene otra parte interesante, quitarte la vida. En España, el movimiento político Vox propuso una ley para fortalecer el subsidio económico para este tipo de enfermedades y el gobierno le dijo no, porque me cuesta mucho, no quiero sacar de mi bolsillo para ese tipo de cosas. Mejor invirtamos en otras cosas que no son necesarias. En un país como España, en un país como Canadá, en un país como Holanda y Ecuador, que realmente estamos con tanta situación de violencia, de sicariato, inestabilidad política, ¿qué va a pasar con la eutanasia? Se va a convertir en otra pastilla más, en otra receta más. ¿A eso queremos llegar? Bueno, ¿y qué han hecho ustedes? Vuelvo a insistir, para pues contrarrestar o hacer contrapeso a la posición que se tiene a favor de la eutanasia en la Corte Constitucional. Tres escenarios hemos estado actuando. Desde el escenario jurídico, acompañando a los abogados que intervinieron el pasado 20 de noviembre en las ponencias ante los jueces de la Corte Constitucional, del ámbito político, fortaleciendo un proyecto de ley para los cuidados paliativos, que sería interesante primero agotar todas esas instancias antes de llegar a esa opción de la eutanasia. Proponer un proyecto de ley en esta asamblea, a pesar de que sea corta, si realmente les interesa defender a los 18 millones de ecuatorianos, pueden tratar este proyecto de ley bajo carácter urgente y en 30 días dar una resolución y fortalecer los cuidados paliativos. Y desde el frente social ciudadano, informar, porque hay mucha desinformación y por ende fácil manipulación comunicacional de lo que significa, lo que es y no es, porque muchos dicen, bueno, no quiero ponerme la eutanasia, pero pobrecito el enfermo. Hay escenarios. Tenemos que entender que todo extremo es malo. Inducir a la muerte arbitrariamente es malo. Prolongar el sufrimiento de una persona que no se va a curar con ningún tratamiento también es malo. Y nuestra brújula, no creyente ni religiosa, moral, cívica, ciudadana bajo nuestra constitución, es acompañar a ese cuidado, con cuidados paliativos a ese enfermo o cualquier persona bajo diagnóstico similar, como nos están llegando a las redes sociales, quejas de que ni siquiera hasta el día de hoy tienen carnet de discapacidad. Tenemos un sistema de salud pública pésimo, donde hace un mes se detuvo a criminales que estaban en contrabando de medicinas básicas para enfermedades catastróficas. Ujú. En un sistema de salud que hasta el día de hoy puede controlar la manipulación de carnets de discapacidad y no se los puede dar a quienes realmente sí lo necesitan. Se puede entender bajo ese escenario que es más fácil aprobar una ley de la eutanasia que una propuesta que venga de nosotros para fortalecer el sistema de salud. Ahora, usted escuchó el testimonio, me imagino, de Paola Roldán ante la Corte. ¿Qué le pareció? Sí, escuchamos el testimonio de Paola, nos solidarizamos con ella y quienes somos creyentes estamos en constante oración por ella, por sus familiares, por todo el círculo cercano. Escuchamos el testimonio que no pudieron escuchar los jueces de la Corte Constitucional de Silvio Alvarado, quien tiene la misma condición que Paola. Él no pide la eutanasia y está que pide durante años atención médica y no se está haciendo campaña por él. El testimonio, llegar a la parte emocional, nos motiva a tomar acciones. El problema está en qué tipo de acciones tomamos. Nos hemos dejado llevar lamentablemente, no en este escenario, en nosotros, en el aborto por violación, bajo argumentos emocionales que no representan esa causa, que fueron manipuladas esas personas lamentablemente o causas que han sido acogidas para un plan marketing malicioso para imponer otro tipo de agendas.
como es lo que acabo de explicar anteriormente en el aborto por violación. Poner requisitos, luego quitarlos. La eutanasia va a ser utilizada el caso de Paola para poner una ley con requisitos que luego podrán ser quitados. Claro, lo que se pide en este caso es la inconstitucionalidad al artículo 144 del Código Integral Penal ecuatoriano, que estipula el homicidio simple con una pena de hasta 13 años de prisión, y que por supuesto eso complica a los médicos, ¿no? Y aquí tuvimos a un médico, Marcelo Aguilar, que nos decía, y por más que la Corte emita la resolución y la Asamblea haga los cambios correspondientes, hay que decir que como es un país con una gran inseguridad jurídica, pues mañana un doctor pues puede ser llevado a juicio y sentenciado precisamente por este tema. ¿Qué es lo que Perdón, debemos solo hacer? una cosita sobre lo que usted acaba de indicar. Eso ha pasado con el aborto por violación. La ley que se aprobó en su momento protegía el derecho a la objeción de conciencia, un de los derecho médicos. constitucional, y ahora ya lo quitaron. Ya no pueden aplicar objeción de conciencia. Han desprotegido a nuestros médicos en el aborto por Ujú. violación. Exactamente lo mismo puede pasar. No Acá. estamos tomando ejemplo de otro país, de nuestro país, porque es una imposición. Y ahí es donde nos damos cuenta que no es un interés legítimo. Precisamente allí, ¿cuál debería ser el papel de los médicos, de los gremios, de las generales, para también tener una posición institucional? Porque son los que van a tener que, entre comillas, lidiar con este tema si efectivamente se legisla así. Y claro, hay médicos de médicos, ¿no? Hay médicos que efectivamente tienen pues su fe, sus creencias, y muchos de ellos quizás tengan un conflicto, no solamente profesional, legal, sino interno, ¿no? Hay quizás otros médicos que pues son más pragmáticos, entre comillas, ¿no? El juramento hipocrático, digamos, no sé hasta qué punto lo pueden aplicar todos, pero entiendo yo que los médicos también deben tomar una acción. Se ha escuchado a médicos, pero de manera individual. Yo no los he escuchado colectivamente. Con los médicos a nivel gremial se está trabajando también un pronunciamiento, porque lo que a ellos les preocupa es exactamente eso, la objeción de conciencia, porque ya están siendo amedrentados con el aborto por violación cuando le quitaron su derecho y aún así estando en la Constitución. Viene una ley que pretende imponerse con más peso que la misma Constitución, lo cual es grave y lo que precisamente decía Fernando, la vulnerabilidad jurídica. No va a haber garantías para la eutanasia, van a tener que imponerla y ellos practicarla en contra de su voluntad. No va a haber ninguna protección jurídica, hay un desamparo jurídico con nuestros médicos. Si ya lo están pasando con el aborto por violación, peor con la eutanasia, van a tener que recetar, van a tener que inyectar el veneno, van a tener que practicar los métodos en contra de su voluntad. Y si no lo hacen, no solamente penas económicas, penas de cárcel o penas de quitarle la licencia. Hay una vulnerabilidad jurídica enorme. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. No tienen todavía fecha de la resolución, porque a veces se Se comunica por filtra. parte, ¿no? Se filtra. Se ha filtrado que en el mes de diciembre se pueda dar, lo cual no nos sorprende, ya que como han hecho anteriormente, nos cogen en Sí, épocas en feriado, festivas, a para las bajar un puertas de poco la, sí, sí, feriado, sí, la reacción, efectivamente. tratando de quemar el año viejo cuando citan a sesión extraordinaria, por más Hoy, que estén en vacancia legislativa y la ley. Si o es el que ya jueves de la las fiestas sentencia, de la Quito no me Corte, sorprendería las que lo fiestas de sí, Quito, sí, o sí, sea, sí, mucho sí. cuidado con los feriados que se nos Sí, vienen, el sí, 6 de sí, sí, sí. diciembre, Usted tiene el razón. 25 de diciembre, Ujú. se ha pasado, por eso Entonces hemos dicho y con eso cerramos. se amortigua la reacción pública, la reacción de la opinión pública, y sobre todo ahora hay un tema, ¿no? Antes y es un poco digamos, y perdón, esto es una interpretación personal, como vivimos una sociedad como un poco líquida, no sólida, me refiero a sólida en valores, la gente se queja pero en digital. Todos unos escándalos de la gente en X, en Twitter, qué sé yo, en todas las pero la calle no dice nada. ¿No? Porque antes la calle movilizaba, Claro. hoy ya no, ahora movilizamos en digital y no pasa nada. Entonces la indignación de cualquiera de las partes va a ser solo en digital, y me preocupa porque eso no va a pasar de eso, y el siguiente lunes o la siguiente semana ya eso será un hecho consumado, y ya no, ahí sí no habrá cómo llorar después de la leche Acá derramada. me llama la atención, revisando para hacer la entrevista, la cuenta de Familia Ecuador, en la parte alta dice: eutanasia no es amarga. Esto lo pusieron ustedes, me imagino, producto de
¿O estaba ya desde antes de la demanda presentada ante la Corte Constitucional? No, nace a raíz de este escenario en el cual hemos sido involucrados todos como ciudadanos. Es una campaña digital, hashtag eutanasia no es amar, porque bajo el contexto o la premisa de que si amas a tu familiar, lo cuidas, te preocupas por él, déjalo que se cumpla su voluntad de una muerte digna, esto surge como una respuesta a una sociedad derrotista que ante la impotencia de no tener un sistema de salud que me permita cuidar a mi esposo, a mis hijos, a mi familiar que está padeciendo una enfermedad, me dejo llevar y me dejo convencer que la eutanasia es lo más económico, lo más rápido, lo más indoloro y lo más fácil, la salida más fácil para todos. Eso no es amar, Ahora, no es Paola tirar al abandono. dice que Paola es una persona con recursos y ha invertido todo lo que han podido para su enfermedad. Imagínese el caso de Silvio Alvarado, una persona con la misma condición que Paola, no tiene los recursos que Paola y él está pidiendo un Ministerio de Salud calidad de vida digna dentro de su condición. No existe la muerte digna. Lo que sí existe es una lucha digna por preservar la vida de la cual todos estamos involucrados y somos corresponsables, no solo el Ministerio de Salud, sino nosotros levantar nuestra voz, que es lo que ahora se ha visto apagada a nivel ciudadano en calles por dos factores importantes. El primero, la seguridad, que es el actual. Nadie quiere salir a hacer manifestaciones, hay mucho sicariato, mucha delincuencia en las calles. Y el segundo fue la pandemia que sí nos adormeció un poco ese músculo ciudadano de salir a hacer marchas, principalmente porque si no estuviéramos haciendo plantones en las afueras de la Corte Constitucional. Claro, pero en la parte mediática, poco ustedes, a mucho ellos. Ujú. El lobby de ellos es ¿Cómo les bien muy decía? importante. Sí, si se fijan cuáles son las voces que más suenan, son las voces que han participado de campañas activistas anteriormente. Ya se los tiene comúnmente identificados, que son las mismas voces que han participado en campañas a favor de la unión entre personas del mismo sexo, a favor de asesinar ecuatorianos dentro del vientre. Son voces que a su causa que representan no se sienten legítimas. Y esto es muy lamentable. No se ven voces nuevas, médicos legítimos, sino se ven voces activistas. De nuestro lado hemos estado dialogando, trabajando un poco más bajo tierra, fortaleciendo lo que les comentaba, propuestas de ley para enviar a lo más pronto posible a la Asamblea Nacional, propuestas de ley para que fortalezca los cuidados paliativos, que fortalezca el sistema de salud, que fortalezca el cuadro de medicinas para enfermedades catastróficas, que fortalezca el control de la falsificación de los carnets de discapacidad. Nos toca hacer un trabajo integral, porque no se trata de atender un caso aislado, sino de todo. Si vamos a hablar de salud, ok, atendamos con urgencia lo que está pasando. Y si vamos a hablar de pena de muerte, pues quienes defienden la causa, ¿por qué no entablar también la pena de muerte? Modificar ese artículo para decir, bajo personas que han cometido tales delitos, ¿por qué no hablar de pena de muerte en nuestro país? O siquiera cadena perpetua. Claro, gracias Marta Cecilia por haber acudido a la entrevista, por haber atendido esta entrevista. Un gusto siempre acompañarlos. Muchas gracias. Marta Gracias. Cecilia Villafuerte, directora de Familia Ecuador, que está, por supuesto, con la posición contra la eutanasia, dice